Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo canal de fútbol colombiano en YouTube gracias a mi amigo Juan Camilo MD, quien me dio esta idea hoy en mi primer video en el canal. Se tratará sobre narcotráfico en el fútbol colombiano XD. La influencia del narcotráfico en el fútbol colombiano, se refiere a la influencia del narcotráfico en Colombia sobre el fútbol profesional colombiano. Los narcotraficantes colombianos decidieron invertir e influir con sus oscuras y abultadas fortunas en todos los niveles del fútbol. El impacto del narcotráfico incluso ha paralizado parcialmente al fútbol colombiano, ya que en 1989, el asesinato de un árbitro por parte de los narcos suspendió completamente el torneo de liga profesional en el país, dejando desierto el título de campeón por primera vez en su historia futbolística. A este asesinato se sumaron hechos como el secuestro por 20 horas el 2 de noviembre de 1988 del árbitro Armando Pérez Hoyos, quien fue amenazado de muerte por un grupo de hombres que se hicieron llamar representantes de 6 clubes profesionales: Atlético Nacional, Junior, Quindío, Cúcuta Deportivo, Deportivo Pereira y Millonarios. Según el sociólogo David Kitian, el negocio del fútbol desde sus inicios se prestaba para evadir impuestos, además de que el Estado colombiano le perdonaba deudas a los equipos por el canon de arrendamiento de los estadios públicos, y la poca regulación a las normas laborales. Otro aspecto en el que los narcos participaban activamente en relación con el fútbol era el negocio de las apuestas y el arreglo de partidos anticipadamente para sacar aún más provecho económico. Los equipos se volvieron empresas, con acciones, en las que los narcos competían con grandes empresarios como Carlos Ardila Luye por control e influencia. Los narcos realizaron inversiones en los equipos mediante testaferros, patrocinaban jugadores, compraban y arreglaban partidos y campeonatos, amenazaban o asesinaban jugadores, árbitros o funcionarios. A su vez, los narcos utilizaban a los equipos de fútbol y el traspaso de jugadores para lavar activos. Fue así como la narcocultura logró penetrar el deporte más popular en Colombia. Algunos jugadores también decidieron participar en el tráfico de drogas tentados por el dinero fácil. Los clubes de fútbol más grandes o históricos del país: América de Cali, Millonarios, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, fueron infiltrados por la mafia o su corrupción. Unión Magdalena. En la década de 1970, el equipo de la ciudad de Santa Marta, el Unión Magdalena, era propiedad de los hermanos y acaudalados empresarios Raúl, Pedro y Eduardo Dávila Armenta, reconocidos traficantes de marihuana en la época de la bonanza marimberra. Los hermanos frecuentaban los mismos círculos sociales que José Rafael Abelló Silva, alias Mono Abelló, quien luego entraría a formar parte del cartel de Medellín. Como dueño del Unión Magdalena, Dávila le dio oportunidad a numerosos deportistas locales como Radamel García King, padre del también futbolista Radamel Falcao García, y quien militó en el Unión entre 1984 y 1986. Tal vez el más notable fue Carlos "El Pibe" Valderrama, quien se inició en las bases del equipo Samario en 1981, 1984, y luego llegó a ser capitán de la Selección Colombia y jugador internacional, destacado a nivel continental. Las denuncias contra los narcos en 1983. El ministro de Justicia de Colombia, 1983, 1984, Rodrigo Lara Bonilla, denunció el contubernio de narcos en el fútbol colombiano. El ministro fue asesinado por el cartel de Medellín. En 1983, el entonces ministro de Justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente la infiltración del narcotráfico en los equipos de fútbol profesional colombiano: Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América de Cali y Deportivo Pereira. El gobierno extendió la lista con los clubes Deportes Tolima, Quindío y Unión Magdalena. El cartel de Medellín tuvo notoria influencia en los equipos de la región antioqueña: Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, y el Envigado FC. Rodríguez Gacha mantuvo influencia en Millonarios 13, mientras que el cartel de Cali hizo lo propio con el América de Cali y lo intentó con el Deportivo Cali 12. Los narcos también influenciaron en la selección de fútbol de Colombia, tanto en jugadores, técnicos, funcionarios deportivos, accionistas, y partidos de todo tipo de certámenes. Tras la denuncia del ministro Lara Bonilla, a finales de 1983, el gobierno del presidente colombiano Belisario Betancur instó al Congreso de la República a que expulsara a Pablo Escobar de su curul en el recinto. El presidente ordenó a la Superintendencia de Sociedades exigir los libros de contabilidad de los clubes de fútbol para investigar posibles fraudes y lavado de activos.
En el caso de Rodríguez Gacha, sus registros de accionista en Millonarios son cambiadas por acciones a nombre de testaferros y familiares. El Club América de Cali es tal vez el equipo que más fue usado por las mafias para el lavado de activos del narcotráfico. Estuvo bajo el yugo del cartel de Cali con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, 15, aunque el poder del cartel se extendió a otros equipos como Independiente Santa Fe. El expresidente del América de Cali a finales de la década de 1970, Ricardo León Ocampo, fue capturado en 1999 por nexos con los hermanos Rodríguez Orejuela, 15. El expresidente del América de Cali entre 1987 y 1992, Juan José Bellini, fue capturado el 14 de septiembre de 1995, cuando era el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por sus nexos directos y lavado de activos en favor de los jefes del cartel de Cali. 15. Bellini recibió 2 cheques por COP $100 millones de pesos por parte de los hermanos Rodríguez Orejuela. Millonarios. El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, segundo en importancia en el cartel de Medellín, fue propietario del equipo bogotano Millonarios FC. El equipo Millonarios Fútbol Club de Bogotá fue inicialmente de propiedad del narcotraficante Hermes Tamayo, y luego pasó a manos del narcotraficante y socio de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. 16. El vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de Millonarios de 1981 a 1992 fue Guillermo Gómez Melgarejo, además de Germán Gómez y Edmer Tamayo Marín, quienes le sirvieron como testaferros al narcotraficante Rodríguez Gacha. 15. Gómez Melgarejo fue asesinado en un restaurante al norte de Bogotá en 1992. 15. En el 2012, el presidente de Millonarios Fútbol Club, Felipe Gaitán, reconoció la influencia del narcotráfico en Millonarios durante la tenencia por parte de narcotraficantes, por lo que la institución deportiva estaba analizando devolver los títulos de campeón del fútbol colombiano, obtenidos en los campeonatos de 1987 y 1988, debido a la influencia criminal, antiética, negativa y antideportiva del narco Rodríguez Gacha. 17. La idea de devolver los títulos fue rechazada por algunos miembros del Club Atlético Nacional. El narcotraficante jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, con su hijo Juan Pablo Escobar. Escobar fue influyente en Atlético Nacional, el Deportivo Independiente Medellín y el Envigado FC. A principios de la década de 1980, el presidente del Atlético Nacional, Hernán Botero, empezó maniobras para lavar los activos de narcotraficantes en el equipo. Octavio Piedrahita, dueño también del Deportivo Pereira, y Pablo Correa Arroyave le compraron las acciones en el Atlético Nacional al narcotraficante Héctor Mesa Gómez, también del cartel de Medellín. El 5 de enero de 1985, el presidente del Atlético Nacional, Hernán Botero, se convirtió en el primer colombiano extraditado a los Estados Unidos tras la aprobación del Tratado de Extradición bajo cargo de lavado de activos del narcotráfico. 14. La DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de 1985 como protesta por la extradición del dirigente futbolístico Envigado FC. El Envigado FC salió de la lista Clinton, después de 3 años en el desacreditado documento, mientras que América de Cali se mantuvo 16 años en la lista negra, hasta su exclusión en 2013. Deportivo Independiente Medellín, DIM. En la década de 1980, el Club Deportivo Independiente Medellín fue adquirido por Pablo Escobar. Según el sicario de Escobar, Jon Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el jefe del cartel de Medellín era hincha del DIM, versión que también avaló el hijo del capo, Juan Pablo Escobar. 1819. En 1986, el presidente y dueño mayoritario del equipo Deportivo Independiente Medellín, DIM, durante comienzos de la década de 1980, José Pablo Correa Ramos fue asesinado por sicarios en Medellín, según la fiscalía, a manos de venganzas entre mafiosos. 4. El socio de Correa Ramos, Héctor Mesa, quien también fue presidente del equipo, fue asesinado también por la mafia. 4. Según el revisor fiscal Juan Bautista Ábalos, desde 1978 el Independiente Medellín estuvo en poder de 6 mafiosos en distintos tiempos. Pablo Correa Ramos, Héctor Mesa Gómez, Guillermo Zuluaga, Julio César Villate, Jorge Castillo y Rodrigo Tamayo, quienes manejaron el equipo durante 30 años, y en el que habrían lavado activos del narcotráfico por más de $150.000 millones de pesos. Deportes Tolima. La infiltración de la mafia en el equipo Deportes Tolima empezó a mediados de la década de 1970 con personajes como José Manuel Cruz Aguirre,
quien fue propietario y su primo el narco Ignacio Aguirre, alias el Coronel, quien también fue accionista. 15 Cruz Aguirre compraba los pases de los jugadores para el Deportes Tolima con dinero en efectivo. 15. Aguirre fue asesinado por sicarios en la década de 1980. Deportivo Pereira. En la década de 1980, el propietario del Deportivo Pereira fue Octavio Piedrahíta Tavares, también accionista del Atlético Nacional, quien fue acusado por Estados Unidos de lavado de activos en favor del narcotráfico, por lo que fue pedido en extradición en varias ocasiones. 16 Piedrahíta fue secuestrado y liberado en 1986, pero 2 años después, sicarios lo asesinaron en Medellín el 8 de junio de 1988, 416. Según el diario estadounidense Miami Herald, Piedrahíta habría sido el encargado de organizar a los sicarios que dieron muerte al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, quien había denunciado en 1983 los nexos de los narcos con el fútbol, y libraba por ello una batalla frontal contra los dineros sucios de las mafias del narcotráfico. Independiente Santa Fe. En 1989, el Independiente Santa Fe fue adquirido por el narcotraficante y empresario farmacéutico caleño Fernando Carrillo Vallejo, quien utilizaba sus droguerías para distribuir insumos destinados al procesamiento de drogas ilegales. 22. Luego de Carrillo Vallejo, el siguiente propietario del equipo capitalino fue el narcotraficante del cartel de Cali, Fanor Arizabaleta Arzayus. 22. Aunque medios aún afirman bajo especulación, el narcotraficante Efraín Hernández Ramírez, alias Don Efra, también habría tenido intereses en Santa Fe. 22. Según el diario El Tiempo, citando a las autoridades colombianas, en 2010, el narcotraficante y esmeraldero del cartel de Bogotá, Julio Alberto Lozano Pirateque, alias Patricia o Don Julio, fue identificado como el encargado de lavar las ganancias del narcotráfico en el equipo bogotano. 23 Lozano, en asocio con los narcotraficantes Daniel Barrera, alias Loco Barrera, y Luis Agustín Caicedo Velandia, montaron una operación de lavado de activos, usando al Independiente Santa Fe. 2425. Entre los capturados por la operación, fue detenido Ricardo Villarraga,